buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquiera de los momentos que nos podáis estar recibiendo en vuestras casas cómodamente. Es un placer estar juntos de nuevo después de un tiempo de carnaval y de un tiempo de, bueno, de diversión y de disfraces y de disfrutar con los más pequeños. Hay que volver a hacer los deberes y no sé si se acordarán, espero que sí, de uno de nuestros temas favoritos. Por lo menos a mí es lo que siempre me dicen en casa. Ya estás hablando de tu tema favorito, y muchos de los espectadores, que yo creo que ya me van conociendo, pues dirán, Liébana, Liébana, es que no puede ser. Pero Liébana en sí misma es un concepto histórico, geográfico, humano, etcétera, etcétera, pero dentro de ese gran contenedor que es Liébana y que es una de las grandes protagonistas en el 2017, uno de los eventos que van a tener lugar para volver a situar a nuestra Cantabria y a nuestra Liébana en el camino de los caminos, hay que prospeccionar en muchos de los lugares y en muchas de las historias. Y eso, pues de ninguna manera, por más que me guste, podría hacerlo yo sola. Porque te puede gustar, ¿verdad, Padre Muela? Te puede gustar mucho, mucho, mucho un tema, pero si no tienes a las personas que saben de la materia, pues solo eso te gusta, que no es poco, pero no es todo lo que necesitas. Bienvenido, Manuel Muela, nuevamente a nuestra Esta Tu Tele. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? Sí. Bueno, vas mejorando de todas las cosillas que sé yo que hay un oído por ahí. Es que lo tengo que decir así, porque si no vas a ir al médico. Bueno, sí, tengo ese tapón todavía ahí, pero espero que si digo alguna tontería y no me oigo a mí mismo, me levantéis el dedo. Para un día que no ha venido porque no ha podido, obviamente, nuestro médico de cabecera, nuestro doctor Ildefonso Calderón, mira qué bien nos hubiera venido. Bueno, sí. has de prometernos, por lo necesario que nos eres en este tema, que vas a ir al médico y te vas a poner en manos de la ciencia. Bien, lo haré. De todas maneras, la verdad, te digo que ha tenido también sus pequeños efectos positivos este impedimento. Sí, claro, que cuando no quieres hacer caso a alguien y no quieres oír nada, ¿qué? Ya, si eso ya me lo sé yo. Bueno, para todos los que no conozcan al padre Manuel Muela, les diremos que él lleva muchos años de sacerdote en Liébana y que, bueno, tiene unas aficiones, es un gran deportista, es un magnífico jugador de bolos, le conocen absolutamente en nuestras fronteras, el infinito y más allá, como jugador de bolos, y le encanta el fútbol. Hay por ahí vídeos donde está con una camiseta del Racing encima de la sotana, que es un atrezzo, y cuando va a caminar por esos caminos de Dios y de Liébana y del mundo, pues va siempre con su sotana, fiel a su fe y a su religión. Bienvenido nuevamente. Gracias, Marga. Y a ver qué nos cuentas de nuestro personaje favorito, Beato de Liébana. No puede ser otro. No puede ser otro. Bueno. Y está con nosotros también, y hablando de caminos, José Gómez. José Gómez es de la Asociación Amigos del Camino de Santiago y Jubilar Lebaniego Costa de Cantabria. Hola, José. Buenas tardes. Buenas tardes. El camino, cada vez que decimos el camino de los caminos. A ver, Costa de Cantabria, ¿por qué? Camino de Santiago, Costa de Cantabria, únemelo. Bueno, nosotros lo que pretendemos es defender un poco la tradición histórica, los viejos caminos, los caminos más cercanos a la costa, porque bueno, en algunos casos son caminos que se han ido perdiendo y bueno, pues que todo el mundo tenga la posibilidad de tomar el suyo. Y bueno, defendemos simplemente eso, la opción de poder recuperar caminos históricos, como es el caso de que el camino de la costa de Santiago se una también con el Jubilar Lebaniego, en fin. ¿No? ¿Cómo no? Y de ahí hasta Astorga, y de Astorga hasta Santiago, y de Santiago hasta Finisterre, hasta el infinito y mucho más. Empalmen con el camino francés, incluso, hay muchísimas vías, muchos caminos. Todos los caminos. Nosotros, como una asociación más, lo que pretendemos es ayudar a todo el caminante que venga por nuestra tierra, que lo conozca y que disfrute de ello lo mejor posible y bueno, pues viendo un poco toda la tradición histórica que conlleva los caminos. ¿Vuestra asociación está formada por gente de todo tipo? Bueno, ¿no? En la asociación hay desde arquitectos, tenemos también estudiantes, tenemos una aparejadora, tenemos también una alcaldesa pedánea, tenemos, bueno, un poco de todo, bastante. Yo soy agente comercial,
Hay gente de todo tipo. En realidad somos un grupo de personas del pueblo que lo que se pretende es recuperar eso. Hemos recogido un montón de firmas porque hay 6.600 personas que han firmado para que esos caminos históricos, a pesar de que lo que era ahora mismo se ha declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad, el Camino de la Costa, Camino del Norte, y bueno, pues han quedado, al margen de ese camino, han quedado varios municipios fuera, y nuestra intención es esa, que se reconozca un poco pues que todos esos vecinos que han participado toda la vida, han ayudado a los peregrinos, han estado ahí, pues vuelvan a ver pasar por sus tierras a todas estas personas, ayudarlas, colaborar y estar ahí, en definitiva. A ver, hay que matizar una información que es la siguiente. La figura de protección o la figura de resalte de Patrimonio de la Humanidad la concede Naciones Unidas a través de la UNESCO y se le concede pues a algo en concreto que refleja un montón de valores. En el caso, por ejemplo, precedente de las cuevas, que teníamos del patrimonio de cuevas de Cantabria, Altamira y muchas más, se conceden en un conjunto. Cuando hablamos de la Cueva de las Cuevas, hablamos obviamente de Altamira por el peso que tiene y toda la proyección que tiene, pero detrás de ella hay muchísimas más y cada una en su valía y cada una en su importancia. Eso es lo mismo que reciben los caminos o que reciben también las figuras el resto de las figuras de protección, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de todo eso y hablaremos de la barquería de Santo Domingo. ¿Tú sabes qué es la barquería, Manuel, de Santo Domingo? No, le he oído aquí a este amigo, a José, me parece, ¿no? Sí, José. Antes mencionar este asunto, esa barquería famosa. Te va a encantar. Histórica. Sí. Te va a encantar. ¿Y tú has oído los secretos más inconfesables de Beato de Liébana? Pues alguno de ellos sí, pero supongo que todos no. Pues te va a encantar. Por cierto, una pregunta, ¿sabes dónde está Cueva Santa? Más o menos. Lo que pasa, no he tenido ocasión de acercarme, pero te pues lo he escuchado a ti, además, y sí. Hace poco he estado por esa zona. Sí. Estábamos muy cerca ese día. Me sonrío porque es la pregunta que estamos haciendo últimamente, descubriendo parte del entorno de La Biorna y de Santo Toribio de Liébana. Pero no se preocupen, que hemos ido con una cámara para enseñarles cómo se llega hasta ahí. Iñaki Fernández, ¿sabes dónde está Cueva Santa? Tengo una idea de haberte oído a ti. Hay que verse. Cerquita de Santo Toribio, ¿no? Pues sí, está justo sobre el monasterio, ahí en una ladera de la Cala Norte, con un acceso a Lladero, los últimos 100 metros, ¿verdad, Sí. Padre Muela? Son un poco más pindios o cuestos, pero bueno. Iñaki Fernández, que tendrás ocasión de ir a Cueva Santa, era donde esos señores que escribían, esos santos y esos sacerdotes, esos curas que escribían, esos padres, todos esos beatos y códices en los que tú eres especialista, luego se retiraban a orar y a entrar en comunicación con su fe. ¿Qué es eso que traes, hermano? Es un beato. Es un beato. Otro beato. El día 19 de enero, el día 19 estuvimos aquí, grabamos también, ¿no? Fue el 19 de enero. Sí, hace unas semanas. Sí, se trajo un beato. Traje un beato por aquí, que era el de la Catedral de Gerona, porque se encuentra allí. Hoy traemos otro beato de tanto o más valor que aquel, porque es un beato que es único, podemos decir. Único porque es el primero, además. Es el llamado primero, o rey de todos los beatos. Es el beato emilianense. Es de la familia 1 y es el más antiguo de todos los beatos que hay constancia de ellos. ¿Y de dónde hecho, es? ¿Perdona? ¿De dónde es? ¿O de dónde viene o dónde se encontró? Bueno, se cree que sea del monasterio. No se sabe exactamente si se iluminó, si el libro se conjuntó en el monasterio de Valeránica o posiblemente en San Miguel de la Cogolla. Aunque el libro se le llama Beato... San Millán. No, San Miguel. Hubo dos monasterios. Uno, San Miguel de la Cogolla, que desapareció, y queda San Millán. Se cree que pueda datar de San Millán de la Cogolla, donde estuvo, aunque no es claro, él estuvo allí durante muchísimos años, muchísimos siglos, estuvo del siglo IV, quiero decir, del siglo IX, cuando el libro se puso en marcha, se fabricó, o lo iluminaron allí, hasta el siglo XIX. A partir hasta el siglo XIX estuvo allí mismo, en San Millán de la Cogolla. Ahí viene el nombre de Beato Emilianense.
De ahí salieron, de ese monasterio, salieron dos pero por estancia, no porque fuesen iluminados allí mismo, en ese monasterio. El libro pasó por diferentes manos, incluso a un gran coleccionista como fue un tío de Cánovas del Castillo. Después lo donó a un instituto, el Instituto de Estudios Políticos en Madrid. Y el Instituto de Estudios Políticos de Madrid lo donó, asimismo, pasó ya a poder de la Biblioteca Nacional, en donde está depositado actualmente. Se le llama emilianense, evidentemente, como acabo de explicar, porque salió de allí, evidentemente, porque estuvo esos casi 9 siglos en San Millán de la Cogolla. Es una copia. Es una copia, es una edición facsímil, igual al original, en peso, en tamaño, en dimensiones, en carteo del papel, en colorido, en la misma encuadernación en pergamino envejecido, con los mismos broches y herrajes en bronce, envejecidos también, y es una copia igual. Tanto y tanto que muchos profesionales del mundo del arte, como anticuarios, libreros del mundo antiguo, de los libros antiguos, pues se piensan en un momento determinado que esto puede ser un original. Aquí se reproducen, como podéis ver, los rotos y los desperfectos. Hay que tener en cuenta que este libro fue mutilado, fue desgraciado. ¿Por qué? Pues bueno, no lo sabemos. El caso es que muchas de las escenas han sido cortadas, como podéis ver en el libro. Nosotros las reproducimos tal cual, como aparecen, evidentemente. Y el libro tiene 300 páginas, o 150 folios, como denominamos, y solamente le quedan 29 iluminaciones. De él se perdieron 19 al principio y 30 al final, con lo cual tenía pues 19 y 30, casi 50, 79, unas 80 iluminaciones aproximadamente. Y de esas, como vuelvo a repetir, solo se conservan 29. 29, pero de un alto índice de perfección y de color, y de índice de color cromático, que hace que el libro pues realmente sea una joya, lo que queda de él, y así está en la Biblioteca Nacional. La miniatura, si me preguntáis por ella, pues es de carácter visigótico, como bien aparece por los arcos de herradura, la arquitectura de medio punto, y después la escritura ya es de carácter visigótico. A partir de aquí, todos aquellos beatos que se realizaron ya en el siglo X y XI ya estaban rayando en lo arquitectónico, y en la miniatura rayando ya, se les notaba ya influencias del románico. Has dicho que esto es un beato. Esto es un beato, esto es un libro antiguo del siglo IX, de principio del siglo IX, datado, no se sabe bien, de esos dos monasterios que he comentado al principio, y que contiene los comentarios al Apocalipsis de San Juan. Pero este tiene una particularidad importante, que solamente tiene otro beato en el mercado, o en el número de los beatos editados. Y es que eso es el único, junto con otro comento, que tiene los comentarios originales del Apocalipsis de San Juan por Beato de Liébana. Es decir, la primera edición que editó Beato, porque hizo, vamos a decirle en el argot moderno, 3 ediciones. Beato realizó 3 traducciones o 3 escritos razonados del comentario al Apocalipsis de San Juan. El primero fue del año 776. Y este es el que tiene este libro. Esa es la particularidad importante que tiene el libro, el comentario original de Beato, del primer trabajo que hizo sobre los Apocalipsis, que como bien sabéis, lo hizo en el 776 y se lo dedicó a su discípulo y obispo de Osma y amigo, y exiliado a la vez en el monasterio de Santo Toribio, porque Osma, como bien sabéis, en Soria, pues había sido tomada por los árabes. Los musulmanes. Y ahí es donde viene el lío, padre Manuel Muela. Entonces, Iñaki dice que el libro es un beato y que tiene comentarios de Beato de Liébana. Y ahí es donde nos perdemos, porque entra nuestro protagonista. Pero no sabemos realmente nada, o casi nada, del personaje, de la figura de Beato de Liébana. Estaba en Liébana, estaba en el año 700 y algo que nace.
posiblemente Naniezos, si no. ¿Quién era Beato de Liébana? ¿Qué hacía Beato de Liébana? ¿Por qué estos libros se llaman beatos? ¿Sabemos algo sobre beatos o poco? ¿O sabemos bastante? Esa es una buena pregunta. Si queremos hacer una biografía de él, con todas las particularidades de su vida y los momentos de su vida, podríamos quedarnos sin la documentación y los datos suficientes. Pero si queremos tener un perfil bastante completo de su personalidad y de su obra, tenemos abundante documentación. Claro, de su obra. Efectivamente, Claro, porque él, su personalidad, que es lo que nos interesa, para tener la biografía interior de su persona, de su manera de pensar y de su obra, la encontramos en sus escritos. Y en todos los escritos y en todo lo que generó su obra. O sea, que podríamos decir que ha sido el primer escritor cántabro conocido, porque estamos hablando del 700 y algo. Claro, es el primer escritor cántabro conocido. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Y además, no y además de se conoce uno sacerdote, antes. político. Político. Seguramente él no tendría esa intención de implicarse en esa vida política que podía haber en la monarquía asturiana entonces, y en fin, en todo este estado de cosas que estaban viviéndose en la península, en Hispania entonces, con la presencia ya de los sarracenos, etcétera. Por el norte, en Europa, pues estaba en el reino franco de Carlomagno, pero él, sin quererlo, todo lo que él emprendió tuvo efectos políticos y efectos religiosos. ¿Y eso? Y no quiso, pero lo tuvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? En primer lugar, por su cercanía y proximidad a la monarquía astur-cántabra, asturiana, ¿no? Ese pequeño reino independiente del poder musulmán que emerge ahí como consecuencia de esa revuelta allá por el año 718, por ahí, de Pelayo y de don Pedro de Cantabria. Por esas fechas él todavía no habría nacido, pero en el año ya 30, con la Reconquista en pleno desarrollo, y las campañas de Alfonso el Católico con la repoblación de Liébana y de estas tierras del norte en marcha, él eso ya fue testigo de ello, siendo joven, etcétera. Y cuando ya es un monje consolidado, un hombre sabio, de una erudición muy grande, se le sitúa próximo a la corte. Incluso Sanders, que tiene bastantes noticias de nuestro amigo Iñaki, este hombre afirma tajantemente que estuvo realmente unos años en la monarquía en el tiempo del rey Silo y de Adosinda. ¿Como asesor? ¿Como confesor? ¿Cómo qué? Sí, hay una tradición que afirma que él fue consejero espiritual de la reina Adosinda. Pero aunque nos desliguemos de esa tradición y de esa teoría, de esa tesis, desde luego él está presente en la toma de hábito de Adosinda. Él no vive ajeno a lo que sucede en la corte. ¿Toma de hábito por qué? Porque la reina Adosinda se quedó viuda, se murió el rey Silo. La reina Adosinda, para que nos entendamos, es la nieta de Pelayo y de don Pedro de Cantabria. Es la hija de Alfonso I el Grande, como le llamaban, Alfonso I el Católico. Que fue... Claro, y te obligaba las normas de aquella época, la ley, si quedaban viudas tenía que ingresar en convento, ¿no? Existía entre los visigodos, y hay que tener en cuenta que aquí tenemos muchos hispanorromanos y muchos de tradición visigoda, pues existía la costumbre de que si que enviudaba la reina, entre las monarquías visigodas existía esa costumbre de que la reina entonces pues entraba en un convento de monjas, de religiosas, y profesaba la vida religiosa. Entonces el beato le tenemos
¿En la corte? Según la fuente fidedigna que él mismo relata en sus escritos, el día 26 de noviembre del año 785 en Pravia, porque con la monarquía, con el rey Silo, la corte se traslada de Cangas de Onís a Pravia. A Pravia. Sí. Desplazándola un poquitín del centro que había sido el origen de esta especie de resistencia, ¿no? Y luego ya empieza a crearse ese pequeño reino. La desplazan en Galicia porque por algún motivo político sería. Dicen que en la parte gallega había cierta inquietud y ciertas revueltas y pensaban que de esta manera... Bueno, entonces él se presenta en Pravia con Eterio, su discípulo, el obispo de Osma, que estaba refugiado en el monasterio de Santo Toribio, de San Martín de Turieno, entonces, y asiste allí a la toma de hábito de la reina Adosinda. Entonces, esa presencia de él allí, pues, responde a algo. Claro. Y encuadra perfectamente con esas tradiciones que hablan, y incluso algunas crónicas que hablan de que realmente él tenía una influencia sobre la reina Adosinda. Bueno, este personaje tan absolutamente maravilloso y fascinante, que esconde tantos misterios y tanta parte de la historia y de la fe y del cristianismo a su alrededor, y que realiza obras tan magníficas, es motivo también es motivo de que se haga un camino. Hay poca gente que lo sabe. El Camino de Santiago nos suena a todos. Ha tenido pues toda la promoción que se puede imaginar a través de instituciones, de organismos, de empresas, y en los últimos, ¿qué podemos decir? 10, 12 años, 15 años, ha sido una auténtica explosión. Pero es que ese Camino a Santiago no podría existir, no sé si me equivoco, pero no podría existir, por lo poco que he investigado, sin Beato de Liébana. Es él el que mira hacia Santiago, y es Santo Toribio de Liébana el referente antes de rebotar a Santiago. Por eso viene ese Camino del Norte, ¿sí o no? ¿Cómo es esa? Sí, y con esto completo lo anterior. La dimensión de la obra de Pelayo sobrepasa nuestras fronteras, incluso a nivel político. Todo lo que él hace, todo lo que él toca, como dice Peridis en uno de sus capítulos del libro La luz y el misterio de las catedrales, donde habla del sueño de Beato y de los proyectos de Carlomagno, pues dice que fue una bomba este hombre, este monje fue una bomba. Podríamos parangonarle, a ver, en su nivel, ¿no? En su nivel, con un pequeño Moisés de nuestras tierras, que tiene esa vara, ese bastón que toca la roca, el pueblo está sediento, el Señor le manda, Yahvé le manda golpear aquella roca y sale agua, le manda poner la vara aquella, el bastón, sobre el mar Rojo y se abre. Es decir, todo lo que tocaba realmente, ya no el rey Midas, sino realmente algo parecido a nivel de efectos sociales, políticos y religiosos, como lo que a nivel de leyenda le sucedía al rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, porque él tiene la santa inspiración de decir, según una tradición anglosajona muy extendida en Europa, en España parece que no, aunque se atribuía a San Isidoro también que Santiago había estado en España, sin embargo parece que la fuente más cercana son las tradiciones sobre esa estancia, esa predicación de Santiago en España que existía en Europa. Pero él es el que tiene la gran aventura, en el que toma la gran iniciativa y asume la gran inspiración de decir: Santiago estuvo en España, Santiago predicó aquí y es nuestro patrón nacional, cabeza áurea, dice él, de nuestra nación, y expone la Hispania bajo su protección. Fíjate. Entonces, inmediatamente eso tiene una influencia enorme. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos años antes
de la aparición, del hallazgo del sepulcro de Santiago en Iria Flavia, que era lo que es Padrón hoy, al lado de Santiago, sí, sí, en el Campus Tele, aquel famoso del que hablaban las. Entonces eso es en el año 813 y estamos ahora diciendo que Beato está hablando de que Santiago estuvo en España y que es nuestro patrón, lo decía por algo. Sí, 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 intuiría él que estaba su sepulcro aquí. Entonces, inmediatamente todo eso tiene un efecto impresionante. Eso unido al prestigio que él había alcanzado en el reino franco, en la corte de Carlomagno, con Alcuino de York, que se siente discípulo de él. Alcuino de York es una gran lumbrera que ha puesto ahí Carlomagno como el consejero suyo. Alrededor tenía un montón de sabios y el primero de todos, Alcuino de York. Y se siente discípulo de Beato, le llena de elogios cuando le escribe una carta en el año 799. Le dice unos elogios muy sinceros, pero de valor para nosotros, porque el Alcuino de York tenía un peso enorme. Entonces, claro, estamos diciendo que ese prestigio que alcanza San Beato, no en Toledo, donde está su enemigo, Elipando, sí, en la controversia, sino en la corte del que va a ser imperio occidental y germen de lo que es la noción de Europa, pues hace que lo que diga Beato, si dice que Santiago está aquí en España, si inmediatamente unos años después se descubre el obispo Teodomiro de Iria Flavia, fue el que en el año 813 descubre el sepulcro, y entonces inmediatamente se convierte en un imán que atrae a peregrinos de todo el orbe de la cristiandad, de todo el reino franco, etcétera, etcétera. Que además esa gran marea de caminos y peregrinos es la que sirve también para ir ahuyentando, asustando un poco a los musulmanes que iban subiendo a golpe de cimitarra. Claro, porque, perdóname Marga, la genialidad que tiene es que él se da cuenta de que, además de la intercesión del apóstol, porque es un hombre de fe impresionante, pero es que a nivel de efectos impactantes, el tener como bandera a Santiago, como patrón, va a tener inmediatamente unas consecuencias en el estado de ánimo de esos. Claro, va a enardecer al cristianismo. Sí, la fe, va a dar algo por lo que luchar. Sí. Una España, un país que está siendo ocupado, que está siendo una unión contra otros que también estaban, pero bueno, porque aquello era un totum revolutum, pero porque venían unos, primero los romanos, luego los visigodos, por un lado, claro, luego el sur de España que tenía muchísima más influencia, pero como iban subiendo, los reinos de Castilla, los reinos de Aragón, bueno... Aparte de que esto nos abre hacia Europa, esto del Camino de Santiago, que él es el gran promotor, el gran ideólogo, como dice Sánchez Albornoz, es que él preparó el clima para el Camino de Santiago, preparó el clima, es el gran promotor e ideólogo. Unos años antes de que aparezca la tumba. Parece hasta una coincidencia. Entonces nos abrió las puertas a Europa y por eso vemos al rey Alfonso II el Casto, al que él seguramente promovió, o le diría a la reina Dosinda, la reina Dosinda tenía una particular predilección por su sobrino, el rey Alfonso II el Casto. Los caminantes. Y el camino se hace andando, y el que se hace camino al andar, y el camino es una cuestión personal, y está José Gómez con la Asociación Amigos del Camino de Santiago y Jubilar Lebaniego, Costa de Cantabria. A ver, ¿ese camino tiene un principio, un medio y un final? ¿Tiene lugares por donde discurre? ¿Tiene un trazado? Poco puedo aportar, la verdad, que después de oír al padre y a Iñaki, el padre ha hablado de Beato, tú háblame del camino. El camino de la costa nace antes que el camino francés, por lo visto, por la razón que hablabais antes de que, bueno, pues los peregrinos temían la invasión musulmana y entonces iban los más próximos a la costa. Se practicaba el cabotaje en principio, iban de un puerto a otro y, bueno, pues al final se hicieron un entramado de caminos que partían de cualquier lugar y hacia el mismo siempre, ¿no? Pero atravesando las rías, ¿no? Las zonas más cercanas al mar. Entonces, bueno, para atravesar las rías, pues resultaba que había una serie de barquerías y lugares donde atravesarlas, ¿no? Ahí nace, por ejemplo, el caso de la barquería de Santo Domingo, en Cortiguera. Es en el año 1107, quiero recordar, que bueno, pues hay una concesión
se crea un grupo de cofrades de diferentes municipios, de diferentes pueblos, de toda la comarca, deciden apadrinar, por decirlo de alguna manera, una barquería, y un grupo de monjes pues crean lo que es el monasterio de Santo Domingo, que su cuestión es proteger y encargarse de que todos los peregrinos, pobres, ricos, puedan pasar por... Y se vadeaba entonces pequeñas bahías, ¿no? Se vadeaban pequeñas bahías, pequeños cabos, entonces se utilizaba barquería o una barca. Se metían en la barca y superaban obstáculos que pudiera haber por tierra, bosques, peligros, no solo naturales, sino humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, lo que hacían era evitar un recorrido, una vuelta mucho mayor y, bueno, pues atravesar de manera lineal y rápida pues por todo lo que era el litoral. Porque es que además en el litoral prácticamente, pues si cogemos ya Cuchillas, si cogemos la propia playa de la Concha de Suances y luego seguimos Santa Justas, hay una serie, bueno, Puerto Calderón, hay una serie de calitas que se pasan muchísimo mejor, se superan los obstáculos terrestres, yo creo, ¿no?, en barca, que yendo igual por arriba, que tienes que saltar por las piedras, meterte más hacia el interior. El recorrido es mucho más bonito, la verdad, es que es más magnífico. Entretenido, es magnífico. Y bueno, ¿Y lo vais a recuperar? Hemos empezado a trabajar, en este caso, en la barquería de Santo Domingo, ya tenemos la barca prácticamente adquirida. Sí. Y luego, bueno, pues contactos con lo que es la consejería, con los ayuntamientos, pues ¿Está todo el mundo organizado ya? Sí, pues para ver si logramos que esas sendas del litoral, pues bueno, pues adelanten un poco la ejecución y podamos tenerlo para jubilar lebaniego el 2017, que está muy próximo. Así sea, porque además tenemos que hacer ese camino. Tenemos que hacer ese camino, ¿no? Perfectamente. Lo hacemos para demostrar, además, ese magnífico maridaje, patrimonio indisoluble de la propia naturaleza y de la propia historia que tiene nuestra tierra, Cantabria, del mar y de las altas montañas. Y caminando, ¿queréis ver cómo caminamos, cómo triscamos por los montes? ¿Sí? Sí, estaría bien. Venga, Estaría bien. Oye, que fue muy bonito. Fue muy bonito. Luego contamos cómo se hizo. ¿Nos vamos a publicidad o vamos a caminar? Vamos, vemos el vídeo, me dice Robert, y vemos caminando, luego nos vamos un poquito a publicidad y luego venimos a ver cómo va a ser esa barquería y a contarles muchas más cosas de esos personajes tan misteriosos como eran Beato de Liébana, de Santo Toribio de Liébana y de los códices. Tengo aquí apuntado para Iñaki la diferencia, madre mía, yo es que me hago un lío. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que dibuja? ¿Qué es un códice? ¿Qué es un beato? ¿Qué es esto de escribir en la Baja Edad Media? Tenía muchísimo mérito. Vamos a ver cómo es ese camino de los caminos. No es ningún camino en especial, es el camino que se hace andando.